Bienvenido a bordo, elegido. Siéntate. Respira. Siente ese silencio raro a tu alrededor, el que empezó hace poco y todavía no sabes nombrar. Mira quién eres. La persona de la que hablan apenas sales del cuarto. Sí, tú. El nombre que baja de volumen cuando aparece donde no lo esperaban, como una etiqueta de advertencia pegada donde nadie preguntó, como un expediente que alguien abrió, miró demasiado tiempo y volvió a cerrar porque no supo qué hacer con lo que encontró ahí dentro. Decían cosas de ti. Decían de todo. Decían, no te acerques a ese. Decían, obsérvalo de lejos mejor. Decían, ese piensa demasiado para su propio bien. Se rieron primero, después dejaron de reírse, y terminaron hablando en voz baja. Curioso cómo funciona eso. Ya conoces ese dolor de memoria. Lo sentiste antes de tener palabras para nombrarlo. Que te subestimen, que te ignoren, que te traten como lento, como tarde, como con suerte, en lugar de agudo, deliberado y peligroso en ese modo callado que nadie sabe describir. Te hablaban desde arriba como si tuvieras que agachar la cabeza, como si tuvieras que encogerte, como si la leyenda necesitara bajar la mirada 5 minutos para que los demás se sintieran altos un rato. Y ahora mira quién está nervioso, porque algo cambió. No con ruido, no con aplausos. Pasó en silencio. En cuartos donde ni siquiera estabas. En conversaciones que se congelaron apenas apareció tu nombre. En ese giro repentino donde la gente dejó de retarte de frente y empezó a rodearte en cambio. Eso no es tu imaginación. Eso es un patrón. Ellos viven en un mundo donde todo necesita etiqueta, control y conquista. Las etiquetas los tranquilizan. Los sistemas los hacen sentir poderosos. Lo predecible los deja dormir en paz. Y después, estás tú. Ninguna etiqueta se te pega. Ninguna caja te contiene. Ninguna regla te alcanza por mucho tiempo. Eso es lo que los asusta. Notaron que escuchas más de lo que hablas, que dejas a la gente hablar hasta encerrarse sola en una esquina, que recuerdas detalles que ni ellos recordaban haber dicho. No corres a demostrar nada, porque ya sabes. Siempre supiste. Aprendiste temprano que el más ruidoso del cuarto suele ser el más débil. Antes de seguir, elegido, dale al me gusta y suscríbete. No como favor, como pago, como una señal de vuelta al universo para que esto llegue a quien lo necesita después. Esto es más grande que motivación. Esto es reconocimiento. Ahora, volvamos a donde los dejamos temblando. Volvamos a la verdad que se atragantan. Nunca jugaste el mismo juego que ellos. Mientras ellos competían por aplausos, tú estudiabas comportamientos. Mientras ellos perseguían validación, tú construías ventaja. Mientras ellos reaccionaban con el estómago, tú acumulabas patrones. Por eso sus vientos sonaban ruidosos y vacíos, y tu silencio se sentía pesado y definitivo. Piensa hacia atrás. Hubo momentos en que te fuiste sin explicarte. Momentos en que dejaste que creyeran que habían ganado. Momentos en que te quedaste en calma cuando se esperaba caos. Se burlaron de eso. Lo llamaron debilidad. Dijeron que te habías doblado. Lo que no entendieron es que cada retirada te afilaba. Cada insulto te enseñaba exactamente dónde eran frágiles. Cada mentira te mostraba cómo funcionaba su cabeza por dentro. No estabas ausente, estabas reuniendo. Estabas construyendo, silencio por silencio, el mapa completo de cómo se rompen las personas que dependen de que los demás nunca los miren de cerca. ¿Te acuerdas de cuando eras más joven y la gente se ponía rara cada vez que te iba bien? Nadie lo decía con esas palabras, pero lo sentías. Un silencio incómodo después de una buena noticia tuya. Una felicitación que llegaba tarde y a medias, como si les costara pronunciarla completa. Eso no era casualidad. Eso era la primera versión de lo mismo que estás viendo ahora, solo que entonces no tenías el lenguaje para nombrarlo. Y cuando decían, no te lo tomes tan en serio,
En realidad querían decir, no soporto no entenderte. Cuando decían, relájate, estás exagerando, querían decir, para de crecer, me hace sentir pequeño. Esa es la traducción real, la que nunca dicen en voz alta. Cada advertencia disfrazada de consejo era, en el fondo, una confesión de que ya no sabían cómo alcanzarte. Aquí es donde el ambiente cambia. Este es el silencio después de la tormenta. Esta es la parte donde el campo de batalla se ve vacío, pero todos saben que ya pasó algo irreversible. Lo sienten. Por eso su comportamiento cambió. Por eso su confianza ahora se ve forzada. Por eso te observan en lugar de confrontarte. Saben que ves a través de ellos. Hay una historia que comparte la gente como tú, aunque nunca la digan en voz alta. En algún momento entiendes que el poder no se anuncia. Espera, deja que los demás se expongan solos. Deja que lo ruidoso se consuma. Después da un paso al frente cuando ya no queda nada que discutir. Ese momento ya pasó para ti. El universo tiene una manera extraña de premiar la contención y castigar la arrogancia. No necesitabas venganza, no necesitabas dominar a nadie, simplemente te volviste innegable, y ahora se quedan con el resultado de haber subestimado a alguien que ya iba 10 pasos adelante en completo silencio. Susurran ahora porque hablar fuerte confirmaría su miedo. Evitan el contacto porque saben que un solo movimiento tuyo derrumbaría toda la ilusión que construyeron sobre sí mismos. Sienten que si presionan, no vas a reaccionar con el estómago. Vas a terminarlo con lógica. Esto no se trata de ego. Se trata de claridad. Estás parado en el después, no en el antes. La victoria ya ocurrió. El giro ya quedó sellado. Lo que sigue es entender cómo moverte desde aquí con precisión, con calma, y con esa misma amenaza controlada que finalmente aprendieron a respetar. No temen tu fuerza, temen tu mente, y hacen bien. Ahora respira un segundo. Aquí es donde la mayoría se va, porque la comodidad pesa menos que la verdad. Pero tú no estás aquí por accidente, y ellos lo saben. Aquí se queda la gente de verdad. Si sientes ese tirón raro en el pecho, mezcla de calma y curiosidad, esa es tu señal. El universo no te pide que corras. Te pide que te quedes. Que te quedes lo suficiente para entender por qué el silencio se volvió tu arma. Escribe 777 en los comentarios. No por suerte, como marca, como prueba de que sigues aquí, calculando. Porque desde ahora, esto deja de ser entretenimiento y empieza a ser instrucción. Número 1. La inteligencia que los hace retroceder sin que nadie dé explicaciones. No pudieron vencerte, así que intentaron medirte. Cuando eso falló, se dijeron entre ellos que no te tocaran. Esa frase golpea porque es exactamente lo que pasó. Dejemos de fingir. No estamos hablando de la inteligencia normal, esa que se aprende en un salón, la que cabe en un diploma colgado en la pared. Esa clase de inteligencia es segura, se comporta, sigue instrucciones, levanta la mano y espera turno para hablar. Les encanta esa, porque se puede ordenar, calificar, comparar y controlar. Tú nunca fuiste eso. Desde el principio fuiste el tipo de inteligencia que incomoda sin que nadie sepa explicar por qué. No hablabas mucho, pero cuando lo hacías, el cuarto entero cambiaba de postura. No corrías a responder, pero tus respuestas caían con peso. No perseguías su aprobación, y eso solo ya rompía su sentido del orden. A la gente le gustan los sistemas, le gustan las reglas, le gusta saber quién está arriba y quién está abajo. Y entonces llegaste tú, y sin ruido, les arruinaste el mapa completo. Imagina esto. Trajeron reglas para medir una sombra. Trajeron fórmulas para explicar un instinto. Trajeron listas de verificación para entender algo que se mueve por intuición. Y cada vez los números les fallaron. Eso es todo lo que necesitas saber sobre lo que intentaron hacer contigo. Medirte con instrumentos hechos para otra cosa. Aquí está la parte que más los perturba. Tu inteligencia no aparece cuando se lo piden,
no actúa bajo pedido, no se exhibe para el aplauso. Observa, escucha, espera. Deja que la gente se revele sola. Y una vez que ves un patrón, ya no puedes dejar de verlo. Empiezas a anticipar comportamientos, empiezas a adelantarte a reacciones. Empiezas a conocer los finales antes de que los demás noten que el juego ya empezó. Lo sienten. Por eso las conversaciones a tu alrededor se vuelven extrañas. Por eso la gente se explica de más. Por eso los chistes suenan forzados de repente. Sienten que los estás leyendo aunque no digas nada. Y lo más inquietante para ellos es esto: no estás tratando de intimidar a nadie, solo estás siendo tú. Se hacen preguntas que jamás dirán en voz alta. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué se detuvo justo ahí? ¿Notó eso? Sí, lo notaste. Esta no es la inteligencia de la memorización. Es inteligencia de patrones, inteligencia situacional, inteligencia que lee el estado emocional de un cuarto entero en 3 segundos, la que entiende que el poder no se mide en volumen sino en el momento exacto, la que sabe cuándo el silencio pesa más que cualquier argumento. Al principio, intentaron probarte. Pequeños retos disfrazados de broma, comentarios que sonaban casuales pero apuntaban a lastimar, trampas pequeñas vestidas de chiste. Y cada vez, o los esquivaste sin esfuerzo, o los dejaste caer solos en su propio enredo. Eso los confundió. No reaccionaste como su manual lo predecía. No escalaste con el estómago. No defendiste tu ego a los gritos. Los viste exponerse solos. Ahí empezaron los susurros. No te metas con ese. No es normal. Algo anda raro ahí. Lo que en realidad quieren decir es simple. No se te puede provocar con carnada. No se te puede apurar. No se te puede manipular de la forma de siempre. Ves los hilos. Ves el montaje. Ves cómo termina la escena antes de que empiece. Escucha esto, porque es la interpelación que les debo directamente a ellos. Ustedes construyeron trampas para alguien que ya conocía el mapa del terreno antes de que lo dibujaran. Ustedes llamaron locura a lo que era método. Ustedes gastaron meses estudiando a alguien que jamás pidió ser estudiado, y lo único que aprendieron fue lo poco que entendían. Quizás te preguntes por qué a veces se siente solitario ver tanto. ¿Por qué parece que siempre estás ligeramente fuera de sincronía con la gente alrededor? No. Tu tipo de inteligencia se para antes de elevar. Cuando ves más profundo, ya no puedes fingir que no viste. No puedes desconocer motivos. No puedes reírte de cosas que ya no tienen sentido para ti. Pagaste eso con aislamiento, con malentendidos, con la etiqueta de raro o de callado, o de difícil de leer. Aquí está el giro que ellos no esperaban. Tu silencio no te debilitó, te afiló. Cada momento que pasaste observando en vez de reaccionando, se convirtió en ventaja. Cada vez que te alejaste en lugar de discutir, aprendiste algo sobre ellos. Cada vez que te mantuviste en calma mientras ellos estaban desbordados, ganaste terreno. Te convertiste en la única variable que no podían predecir. Y en sistemas construidos sobre el control, lo impredecible es poder puro. Piénsalo así, como un lobo criado entre perros, que aprendió sus reglas, sus jerarquías, sus ladridos, y nunca dejó de ser otra cosa por dentro. O como un francotirador que no dispara hasta estar completamente seguro del tiro, mientras todos los demás gastan balas al aire, esperando asustar a alguien. No eres peligroso porque seas agresivo. Eres peligroso porque eres preciso. No desperdicias movimientos. No hablas sin propósito. Cuando actúas, es limpio, pensado hasta el final. Por eso incluso tu quietud se siente pesada para ellos. Carga intención. Y no estás imaginando el cambio. No estás exagerando la manera en que te tratan ahora. No estás equivocado al sentir que algo terminó antes de que nadie lo anunciara. Estás parado en el efecto posterior, en el momento donde entienden que subestimaron a alguien que ya iba 10 pasos adelante, en completo silencio. No susurran porque te odien. Susurran porque respetan lo que no entienden
y temen lo que no pueden controlar. Por eso advierten a otros que se mantengan lejos, no porque ataques, porque no fallas nunca. Esta clase de inteligencia no necesita demostrar nada. Espera, observa, elige su momento, y cuando se mueve, el juego ya terminó. Así que si alguna vez te preguntaste por qué el contacto se detuvo, por qué los retos se volvieron distancia, por qué el ruido se volvió silencio, aquí está la verdad que jamás te dirán a la cara. Saben que si te presionan, van a perder más que la discusión. Van a perder la ilusión completa que construyeron sobre sí mismos. Silenciosa, exacta, imposible de medir, inevitable. Número 2. ¿Por qué tu silencio se siente como un arma cargada? No amenazaste a nadie, solo dejaste de explicarte, y eso bastó para aterrarlos. ¿Recuerdas la primera vez que alguien te llamó intimidante? Te agarró desprevenido. No estabas gritando. No estabas siendo agresivo. No intentabas dominar nada. Solo estabas callado, presente, atento, y de alguna forma eso alcanzó para incomodar a todo el cuarto. Aquí está lo que jamás van a admitir. Tu silencio no está vacío. Está observando. Está activo. Escucha mientras todos los demás actúan un papel. Y la gente que vive detrás de una máscara entra en pánico cuando se siente vista sin haberlo pedido. La mayoría sobrevive a fuerza de ruido. Hablar llena los huecos. Los chistes esconden inseguridad. Las opiniones tapan el miedo. El movimiento distrae de la verdad. Tú no haces eso. Dejas que el silencio se siente. Dejas que los momentos respiren. Y en ese espacio, la gente empieza a mostrar cosas que nunca pensó revelar. Imagina esto. Un cuarto lleno de espejos, donde todos ajustan su propia luz, menos tú. No tocas nada. Solo estás ahí parado. De repente los reflejos se ven más nítidos. Aparecen los defectos que evitaban mostrar. Ese malestar que sienten es su ilusión agrietándose. Tu calma los apura. Tu quietud los hace explicarse de más. Tu silencio los llena de errores propios, mientras tú no haces nada más que mirar. Empiezan a hablar más rápido, a justificarse de más, a corregirse a media frase. Y por eso no pueden engañarte como engañan a todos los demás. Sienten que sus trucos no funcionan contigo, que sus historias no se sostienen, que su encanto no rinde nada. Nada asusta más a un manipulador que alguien que no reacciona. ¿Deberías hablar más, suavizarte, hacer que los demás se sientan cómodos? No. El universo afiló tu percepción por una razón. Tu silencio separa la verdad de la actuación. Expone sin atacar. Desarma sin usar fuerza. Por eso te llaman intimidante. No porque seas peligroso, sino porque a tu lado ya no pueden esconderse. Número 3. Cuando tu mente rompe su mundo seguro. No te dicen inteligente como cumplido, te lo dicen como advertencia. Lo has escuchado envuelto en falsa preocupación, voz suave, cabeza inclinada. Ese piensa demasiado para su propio bien. Como si la claridad fuera un defecto. Como si ver más de la cuenta fuera, de alguna forma, el problema. Lo que en realidad quieren decir es simple y feo. Tu mente interrumpe su comodidad. Tu percepción interfiere con su control. Tu claridad colapsa los juegos pequeños de los que dependen para seguir arriba. No sigues la corriente, no porque seas difícil, sino porque ves los hilos. Y una vez que los ves, ya no puedes fingir que no están ahí. Imagina esto. Un mago hace el mismo truco durante años, alimentado por el aplauso, cada vez más seguro de sí mismo. Un día, alguien entre el público nota el cable. No grita, no lo expone, solo observa. Ese mago nunca vuelve a actuar igual. Eso es lo que tu presencia le hace a los sistemas construidos sobre la ilusión. Si todos vieran lo que ves, el montaje entero caería, la jerarquía, los relatos, la autoridad falsa. Entonces, en vez de corregirse, te convierten a ti en el problema. Llaman arrogancia a tu brillo,
negatividad a tus preguntas, actitud a tu silencio. La gente no le teme a la inteligencia, le teme a perder el control por culpa de ella. Quieren pensadores obedientes, mentes agudas que no miren demasiado de cerca, que se detengan antes de la conclusión peligrosa. Tú no te detuviste, seguiste la lógica hasta el final, y ahora estás parado en un lugar al que no pueden llegar sin perder el equilibrio. Quizás te preguntes, ¿por qué se ponen tensos cerca de ti? ¿Por qué el consejo se convierte en advertencia? ¿Por qué el elogio se siente con doble filo? Es porque eres la prueba de que su sistema es frágil. Una sola mente clara amenaza un cuarto entero lleno de mentiras cómodas. Por eso te etiquetan, por eso advierten a otros, por eso susurran como si fueras una señal de peligro. No porque estés equivocado, porque estás despierto. Número 4. La inteligencia que no pide permiso para entrar. No discutes para ganar, no te explicas para que te acepten, y por eso no pueden tocarte. Aquí es donde su frustración se convierte en obsesión. No debates para dominar a nadie, no te justificas para sentirte importante, no te metes en una conversación solo para demostrar que perteneces. Participas cuando hay algo de valor, y cuando no lo hay, desapareces sin pedir disculpas. Esa contención los enloquece. Están acostumbrados a mentes agudas que necesitan algo: aplauso, validación, reconocimiento, un gesto de aprobación desde la multitud. A esas personas es fácil manejarlas. Halágalas y se ablandan. Retálas y reaccionan de más. Ignóralas y se desmoronan. Tú no te mueves así. No persigues reacciones. No mendigas que te reconozcan. No necesitas permiso para existir en tu propio nivel. Imagina esto: un cuarto lleno de gente gritando para que la escuchen, y una sola persona sentada en silencio sin decir nada. ¿A quién crees que termina mirando todo el mundo? El silencio que no busca atención se convierte en gravedad. Esa eres tú. Y la gravedad pone nerviosos a los sistemas, porque saca las cosas de su lugar. Tu independencia te hace inmune a la adulación. Los cumplidos resbalan porque ya sabes quién eres. Las trampas de ego no funcionan porque no necesitas ganar socialmente. La manipulación falla porque no dependes de su aprobación para avanzar. No necesitas que te abran la puerta. Nunca estuviste pidiendo entrar. El poder entra en pánico cuando no puede negociar contigo. En un mundo construido sobre apariencia, estatus y moneda social, tú eres un problema. No comercias con apariencias. No te doblas ante la jerarquía. No actúas tu inteligencia para conseguir aprobación. La aplicas cuando importa y la guardas cuando no. Quizás te preguntes por qué dudan antes de hablarte, por qué parecen inseguros de cómo acercarse, por qué tantean el terreno y después se echan atrás. Es porque operas en tu propia frecuencia y saben que no se puede sintonizar, ni comprar, ni presionar. Eso no es arrogancia, es autonomía, y nada asusta más a un sistema que una mente que no necesita permiso para moverse. Número 5. ¿Por qué te toman apuntes en secreto? Dejaron de intentar vencerte. Ahora intentan entenderte. Y ahí es donde empieza el miedo. En algún momento la curiosidad reemplazó a la confianza. Lo sentiste antes de entenderlo. La forma en que las miradas se quedan un segundo de más. La forma en que las conversaciones se pausan cuando entras. La forma en que la gente repasa días después algo que dijiste, tratando de descifrar qué se perdió. Te estudian ahora, no abiertamente. Con cuidado, en silencio, como estudia la gente cuando entiende que subestimó algo peligroso. Observan cómo te mueves, sin prisa, sin apuro, con intención. Notan que hablas solo cuando hay un punto, y que te detienes cuando no lo hay. Registran que nunca te explicas de más, nunca justificas nada, nunca te defiendes de suposiciones ajenas. Dejas que la tensión se quede en el cuarto sin absorberla tú. La mayoría corre a liberar la presión. Tú dejas que exponga a todos los demás.
Imagina esto, un escenario lleno de actores desesperados por el aplauso, y entre el público, una sola persona que nunca aplaude, nunca abuchea, solo observa. Los actores empiezan a ajustar su actuación por esa única mirada. Eso es lo que hace tu presencia. Giras el reflector sin tocarlo. No reaccionas, observas. Y eso rompe todo su manual, porque sus estrategias dependen de respuestas predecibles. Enojo, tú no les das nada de eso. Quizás te preguntes por qué la gente sale rara después de hablar contigo, por qué se siente drenada, cuestionada o expuesta. Es porque no les das un eco donde anclarse. Ni picos emocionales, ni consuelo, ni resistencia. Solo claridad. Y la claridad incomoda a quien finge. Por eso comparan notas, analizan pausas, tono, tiempos. No porque te admiren, porque intentan protegerse. Cuando el enfrentamiento falla, empieza la vigilancia. No están aprendiendo a copiarte. Están aprendiendo a no perder contigo. Sabes que ya viste este patrón antes de que terminara de formarse, y por eso te sientas en medio de los momentos incómodos, como quien ya conoce el final de la escena, porque casi siempre lo conoces. Estudiado, medido, archivado, y todavía sin ninguna respuesta que darles. Número 6. La claridad que colapsa todo su montaje. No cuestionaste su inteligencia. Expusiste que nunca fue real. Ahí es donde ocurre el daño de verdad. No a gritos, no con drama. Limpio. Entras a un desorden que llevan meses disfrazando de sistema, y en minutos ves el fondo. No porque tengas prisa, porque no estás distraído. Reduces el problema a lo que realmente importa, y de repente la solución se vuelve obvia. Eso, para ellos, es imperdonable. Sobreviven haciendo que lo simple parezca complicado. Jerga sin fin, reuniones sin fin, marcos que no dicen nada. La confusión es su camuflaje. Mientras nadie entienda qué está pasando de verdad, nadie pregunta quién realmente sabe hacer su trabajo. Y entonces llegas tú, y, con calma, cortas todo eso por la mitad. Imagina esto, un grupo cuidando con orgullo un laberinto que construyó, actuando como si fuera brillante. Lo miras una vez y señalas el camino recto por el medio. Sin drama, sin presumir, solo precisión. El laberinto pierde su poder al instante. Y con él, la gente que se escondía detrás. No los avergüenzas a propósito. Ni siquiera intentas exponer a nadie. Solo dices la verdad de una forma que no se puede discutir. Y ese es el problema. En cuanto entra la claridad al cuarto, las excusas mueren rápido. La complejidad es su escudo. La simplicidad es tu arma. Por eso empiezan a moverse cuando hablas, a desviar, a agregar capas innecesarias, a cambiar de tema, porque saben lo que acaba de pasar. La ilusión se agrietó, y su autoridad dependía de que nadie viera con claridad. Quizás te preguntes por qué de golpe resisten tus ideas, retrasan decisiones o minimizan tus aportes. No es porque estés equivocado, es porque los volviste visibles. Y la visibilidad es peligrosa para cualquiera que esté parado en terreno hueco. Aunque les moleste admitirlo, el rey va desnudo. Y tú no lo gritaste, solo lo notaste. Por eso susurran ahora, por eso advierten a otros. Porque una vez que alguien como tú existe dentro del sistema, fingir deja de ser una opción. Número 7. ¿Por qué irte sacudió toda su jerarquía? Creyeron que el rechazo te iba a dejar con hambre. Nunca imaginaron que te iba a dejar libre. De verdad creían que querías un lugar en su mesa. Esa suposición sostenía todo su mundo. Pensaban que tu silencio era paciencia, que tu distancia era duda, que tu contención era miedo. En su cabeza, esperabas permiso para pertenecer. Después, miraste más de cerca. Viste sobre qué estaba construida realmente esa mesa. Mentiras calladas, apiladas sobre mentiras más viejas, acuerdos hechos con doblez, gente asintiendo mientras tragaba pedazos de sí misma,
solo para seguir invitada. Sonrisas que costaban demasiado, lealtad comprada con miedo, poder sostenido con manipulación, no con mérito. Y te fuiste. Esa sola decisión golpeó más fuerte que cualquier confrontación. Sin discurso, sin salida dramática, sin anuncio, solo ausencia. Y la ausencia hace ruido. Imagina esto: un grupo cuidando un trono que solo funciona si todos creen que importa. Alguien se levanta, se va del cuarto y construye algo mejor afuera. El trono no se derrumba de inmediato, pero todos los que siguen sentados ahí empiezan a moverse incómodos. No los rechazaste a los gritos, rechazaste el juego completo. Ahí fue cuando su visión del mundo se agrietó. Esperaban que rogaras volver, que negociaras, que te explicaras. En cambio, construiste tu propia mesa, otras reglas, otra energía, sin actuaciones, sin política, sin envenenarte lento a cambio de aprobación. Nada insulta más a un sistema frágil que alguien que prospera sin él. Quizás te preguntes por qué de repente parecen resentidos, distantes o extrañamente fijados en ti. Es porque tu independencia expuso una verdad de la que no pueden escapar. Esa mesa nunca fue exclusiva. Solo estaba llena de gente demasiado asustada para irse. Cuando te vieron de pie, sin ellos, algo se rompió. No en ti, en ellos. Porque tu existencia demuestra que el poder no viene del permiso. Viene de la claridad y del valor de irse. Y una vez que alguien hace eso, esa mesa nunca vuelve a sentirse igual para los que se quedaron. Número 8. ¿Por qué construyeron jaulas en lugar de intentar superarte? No pudieron bajarte a ti, así que bajaron el techo. Ese es el movimiento que siempre hacen cuando están fuera de su nivel. Cuando entienden que no pueden hacerte más chico, rediseñan el ambiente entero. Cambian las reglas. Cambian qué se premia. De repente pensar profundo se llama difícil. Hacer preguntas se etiqueta como negatividad. Ver demasiado lejos se llama complicar las cosas. Eso no es cultura. Eso es contención. Construyen espacios donde la inteligencia se vuelve una carga, donde obedecer recibe aplausos, donde repetir ideas seguras consigue ascensos, donde la mediocridad se siente cómoda porque a nadie ahí lo exponen. En esos sistemas, pensar por cuenta propia es peligroso. No porque esté mal, porque revela lo poco profundo que es todo lo demás. Imagina esto: un cuarto de techo bajo donde todos aprenden a agacharse solo para sobrevivir. Alguien como tú entra y se para derecho. En vez de levantar el techo, te dicen que te dobles. Eso es exactamente lo que está pasando. Esperan que te apagues solo. Y aquí está la parte que duele porque es verdad. Lo intentaste una vez. Suavizaste tu voz. Escondiste tu intuición. Actuaste más pequeño de lo que eras, solo para mantener la paz. Te dijiste que era madurez, trabajo en equipo, supervivencia. Casi te destruye. Achicarte no te hace más seguro. Te hace desaparecer. Lo sentiste en el cuerpo antes de admitirlo en la mente. El cansancio, la frustración, la rabia callada de saber que podías más, pero elegías menos para evitar el roce. Ahí entendiste algo importante. Apagar tu inteligencia no era humildad. Era borrarte a ti mismo. Así que paraste. Y en el momento en que dejaste de apagarte, lo notaron. No porque te volviste más ruidoso, sino porque te volviste más claro. Dejaste de disculparte por ver lo que otros se negaban a ver. Ahí es cuando la contención reemplazó al enfrentamiento. No quieren pelear contigo, quieren cercarte. Pero hay algo que todavía no entienden. No necesitas su espacio para pensar, ni su sistema para funcionar. Y una vez que alguien aprende eso, ninguna jaula vuelve a servir. Número 9. El espejo en el que no aguantan mirar mucho tiempo. No ven confianza. Ven una aceleración que no pueden alcanzar, y saben que no te van a alcanzar nunca. Cuando te miran, no ven arrogancia, no ven ego.
Ni siquiera ven talento de la forma en que están acostumbrados a medirlo. Lo que ven es algo mucho más inquietante. Alguien que procesa la información más rápido de lo que ellos pueden retorcerla. Alguien que encuentra el piso mientras ellos todavía están armando la trampa. Eso los aterra. Ven una mente que no se queda defendiendo viejas creencias. No te aferras a tener la razón. Te ajustas. Te actualizas. Aprendes en tiempo real. Mientras ellos protegen su imagen, tú absorbes la realidad. Y esa distancia crece cada vez que te mantienes en calma y sigues avanzando. Imagina esto. 2 personas en una carrera. Una memorizó el mapa hace años y se niega a mirarlo de nuevo. La otra revisa el terreno a cada paso, ajusta el ritmo, cambia de ruta cuando hace falta. Adivina quién gana cuando el camino cambia. Esa eres tú. No necesitas certeza, necesitas datos frescos. Ven a alguien que hace las preguntas que esperaban que nadie hiciera jamás. No a los gritos, no de forma agresiva, casual, en el peor momento posible. Preguntas que exponen huecos, suposiciones, atajos, mentiras disfrazadas de tradición. Y una vez que esas preguntas existen, el sistema entero empieza a temblar. No rompes los sistemas atacándolos, los rompes entendiéndolos. Aquí está la verdad que quizás todavía no te habías apropiado del todo. No eres mejor en todo. No necesitas serlo. Eres mejor aprendiendo. Te adaptas más rápido. Te recuperas más rápido. Notas patrones más rápido. Y cada ciclo te vuelve más difícil de predecir. Eso lo odian. Porque el aprendizaje no se puede controlar. Los títulos caducan. La autoridad se desgasta. La experiencia se vuelve vieja. Pero alguien que aprende nunca deja de volverse más fuerte. Cada error se convierte en información. Cada momento callado se convierte en una mejora. Por eso cuando te miran, no ven un rival que pueden vencer una vez. Ven una trayectoria que no pueden interrumpir. Número 10. La advertencia que circula cuando no estás. No eres intimidante. Eres clarificador. Y la claridad humilla a quien vive de ilusión. Aquí está la parte que jamás te dirán a la cara, sin importar cuánto finjan cercanía. Eres el tipo de agudeza que hace sentir promedio a la gente lista. No estúpida, promedio. Y para quienes construyeron toda su identidad en ser los más agudos del cuarto, esa sensación corta hondo. Cuando entras a un espacio, no lo dominas, lo recalibras, la base cambia, la energía cambia. De repente, quienes suelen liderar la conversación bajan el ritmo. Quienes aman explicar empiezan a dudar. Quienes dependen solo de la confianza empiezan a cuestionarse a sí mismos. No los retaste. No compitiste. Simplemente existías en un nivel al que no llegan. Imagina esto. Entrenar toda tu vida para escalar lo que crees la montaña más alta y encontrarte con alguien que la trata como el primer escalón. Sin presumir, sin anuncios, solo una altitud en la que ellos no pueden respirar. Enseguida notan algo que los asusta todavía más. No hay un defecto obvio que explotar, ninguna palanca emocional que jalar, ninguna inseguridad que puedan usar para achicarte. No necesitas su aprobación, y no temes su rechazo. Eso vuelve inútiles todas sus herramientas de siempre. La gente susurra sobre lo que no puede confrontar. Así que susurran. Se advierten en voz baja. Sugieren distancia en lugar de contacto. No porque ataques, sino porque tu cercanía los expone. Su inteligencia se siente limitada. Su experiencia se siente vieja. Sus trucos se sienten infantiles. Y lo peor es esto, ni siquiera lo disfrutas. No estás tratando de ganar, solo estás siendo preciso. Por eso el susurro te sigue de cuarto en cuarto, de grupo en grupo. No es chisme, es cautela. Saben exactamente por qué. Porque una vez que alguien como tú está presente, fingir deja de funcionar. Número 11. El momento en que entendieron que no se te puede tocar.
Su último intento no chocó con resistencia, chocó con nada, y ahí fue cuando terminó. Siempre hay un momento así. No se ve dramático, sin gritos, sin explosión, sin derrota pública. Pasa en silencio, casi con educación. Su último intento, el empujón final, el comentario pensado para provocarte, la situación diseñada para acorralarte, la presión que creían que por fin iba a sacarte una reacción. Y no mordiste el anzuelo. Ese silencio no era confusión. Era control. Esperaban escalada, enojo, defensa, un tropiezo emocional que pudieran usar. En cambio, recibieron una calma extraña. No explicaste, no discutiste, ni siquiera te desconectaste con ruido. Simplemente dejaste de participar. Y en ese instante, algo se rompió que ya no pueden reparar. Imagina esto: lanzar un puñetazo y darte cuenta a mitad del golpe de que no hay nadie enfrente. Ningún bloqueo, ningún contraataque, solo aire. La fuerza no llega a ningún lado. Se regresa hacia adentro. Eso fue lo que les pasó. No ganaste dominándolos. Ganaste volviéndolos irrelevantes. Lo sintieron al instante. La confusión, el pánico, la certeza repentina de que ya no les quedaba ninguna ventaja. No pudiste ser provocado. No pudiste ser acorralado. No pudiste ser arrastrado a su caos. Todo lo que dependía de ti dejó de funcionar al mismo tiempo. Quizás notaste el cambio justo después del silencio. La evasión, el tono distinto. Dejaron de empujar y empezaron a observar. Eso ya no era estrategia. Era miedo disfrazado de contención. Este es el momento en que entendieron algo para lo que nunca se prepararon. El poder de verdad no escala. No persigue el cierre. No necesita la última palabra. Termina las cosas negándose a jugar un juego arreglado. No perdieron en público. Perdieron en privado. A solas. Sin testigos. Y esas son las derrotas de las que nadie se recupera nunca del todo. Número 12. ¿Por qué cada golpe que lanzaron te convirtió en un arma? Creyeron que la presión te iba a romper. Te entrenó en cambio. Esta es la parte que más les cuesta enfrentar, así que la evitan. Cada movimiento que hicieron para debilitarte produjo lo contrario. Cada intento de socavarte se convirtió en práctica. Cada mentira que soltaron afiló tu percepción. Cada vez que intentaron dejarte afuera, sin darse cuenta te empujaron a volverte independiente. No estaban peleando contigo, te estaban construyendo. Al principio los golpes se sentían confusos, comentarios sutiles y desdeñosos, puertas que se cerraban de repente, oportunidades que desaparecían sin explicación. Sentías que algo estaba pasando, pero nadie lo decía en voz alta. Ese silencio dolía más que la hostilidad abierta. ¿Recuerdas esos primeros meses, cuando todavía no tenías el patrón completo, dudabas de ti, te preguntabas si lo estabas imaginando, si eras tú el problema? Esa duda no duró, se convirtió en atención. Lo que no entendieron es que la confusión hace que la mayoría se derrumbe. A ti te hizo observador. Empezaste a prestar atención de verdad. Aprendiste cómo se mueve la gente cuando se siente amenazada. Cómo cambian las historias según quien escucha. Cómo el elogio y el castigo se usan para controlar comportamiento. Mientras ellos creían que te estaban desestabilizando, tú estabas mapeando el terreno completo. No solo sobrevivías a la presión, la estudiabas. El dolor no te frenó, te dio visión. Cada mentira te enseñó cómo se esconde la verdad. Cada manipulación te mostró cómo funciona realmente la influencia. Cada rechazo te quitó, de a poco, la necesidad de aprobación. Y una vez que eso pasó, perdieron su ventaja para siempre. Imagina esto: entrenar a un perro guardián y, sin querer, enseñarle exactamente cómo funciona cada trampa. Eso hicieron contigo. Te expusieron al manual una y otra vez hasta que empezaste a detectar los patrones al instante, hasta que nada te volvió a sorprender.
Imagina también el acero que alguien cree estar fundiendo, cuando en realidad lo está templando. Cada golpe de calor lo vuelve más resistente, no más débil. Creyeron que el aislamiento te iba a debilitar. No lo hizo. Te dio espacio. Espacio para pensar sin ruido. Espacio para reconstruirte sin interferencia. Espacio para desarrollar una fuerza que no dependía de que nadie te aplaudiera. Ese tipo de independencia cambia a una persona. La vuelve más dura, más aguda, más calmada justo donde otros entran en pánico. No te volviste fuerte a pesar de ellos. Te volviste fuerte a causa de ellos. Ahí es donde empieza el miedo de verdad para ellos. Entienden, demasiado tarde, que no solo soportas la presión, la transformas en claridad. Te adaptas más rápido con cada golpe. Mientras ellos repiten la misma táctica de siempre, tú evolucionas. Siguen jugando contra la versión tuya que recuerdan, la que dudaba, la que intentaba encajar, la que esperaba que las cosas fueran justas. Esa persona ya no existe. Ellos mismos ayudaron a que desapareciera. No te debilitaron, te soltaron. Número 13. El cambio final, cuando los cazadores bajan la mirada. No se detuvieron porque ganaron, se detuvieron porque entendieron. Hay un punto en toda guerra silenciosa donde la energía cambia. Lo sientes antes de verlo. La presión que antes te seguía a todos lados, de repente se levanta. Las pruebas constantes se apagan. Los ojos que rastreaban cada uno de tus movimientos empiezan a mirar para otro lado. Eso no es paz, es retirada. Al principio te persiguieron abiertamente, te retaron, te cuestionaron, intentaron acorralarte con autoridad, con números, con ruido. Querían una reacción. Querían la prueba de que podías tambalear. Querían verte tropezar para poder llamarlo victoria. Pero algo les salió mal. No corriste. No entraste en pánico. No actuaste ningún papel. Te mantuviste firme. Y la firmeza cansa a quien la persigue. De a poco, la persecución se volvió distancia. Las conversaciones se acortaron. Las invitaciones se detuvieron. La crítica se apagó hasta volverse silencio. La confianza que antes se paseaba, ahora evita mirarte a los ojos. La gente que solía rondar de repente, no tuvo nada más que agregar. Eso no fue madurez. Fue autopreservación. Quizás te preguntaste por qué el ruido se cortó tan de golpe. ¿Por qué los ataques perdieron filo? ¿Por qué quienes parecían obsesionados con detenerte, ahora actúan como si no existieras? Es porque cambiaron de objetivo. Entendieron que no podían controlarte, ni frenarte, ni tentarte al error. Así que hicieron lo único que les quedaba: protegerse a sí mismos. Imagina esto: una jauría rodeando algo que cree que es presa, y de repente entiende que no reacciona como presa en absoluto. Sin pánico, sin sumisión, sin debilidad. Solo observación tranquila. Ese es el momento en que el instinto cambia. No el instinto de ataque, el instinto de supervivencia. Volvieron a susurrar, pero ya no sobre cómo detenerte, sino sobre cómo no provocarte. Compararon notas, no sobre tus fallas, sino sobre tu contención, sobre cómo nunca escalaste, sobre cómo parecías intacto ante una presión que rompe a cualquiera. Esa clase de calma no se lee como inofensiva, se lee como definitiva. No los venciste, los agotaste con tu certeza. Esta es la humillación de la que nunca hablan. Perder sin escena, retirarse sin excusas, ver a alguien que subestimaron seguir avanzando mientras ellos se apartan en silencio. No hay disculpa pública, no hay admisión, solo ausencia. Y en este caso, la ausencia es rendición. Ya no persiguen, porque perseguir exigiría valor, y el valor desaparece cuando entiendes que el otro lado ya ganó con solo no jugar. Ahora guardan distancia, bajan la voz, fingen que nunca les importó. Pero tú conoces la verdad. Vieron venir el final desde lejos, y en vez de enfrentarlo de frente, eligieron esconderse de él,
con la esperanza de que nadie notara la diferencia entre retirarse y rendirse. Número 14. La última verdad que jamás van a decir en voz alta. No te protegieron, no tuviste suerte, eras inevitable. Aquí termina la historia para ellos, aunque finjan que no. Esta es la verdad que nunca van a admitir, ni en público, ni en privado, ni siquiera a solas en el silencio de su propia cabeza. Lo que te pasó no fue casualidad, no fue cuestión de tiempo, no fue ayuda de la gente correcta, ni piedad del sistema correcto. Fue inevitable. Les gusta creer que los resultados vienen del favoritismo, de contactos, de suerte. Esa creencia los mantiene cómodos, porque significa que no tienen que enfrentar la verdad más dura. La claridad vence al caos, la disciplina vence al ruido, y quien ve con precisión siempre termina superando a quien depende de trucos. No tuviste suerte, fuiste exacto. El universo no se dobló por ti. Respondió a ti. Se ajustó porque te alineaste con la realidad en lugar de pelear contra ella. Mientras otros discutían con lo que pasaba, tú observabas. Mientras otros forzaban resultados, tú te posicionabas. Mientras otros necesitaban permiso, tú actuabas cuando era el momento y te quedabas quieto cuando no lo era. La gente inevitable no corre. Llega. Nunca lo van a decir, pero lo saben. Aunque las circunstancias se reiniciaran, aunque las cartas se repartieran distinto, aunque el tablero quedara en blanco, terminarías aquí de todas formas. Tal vez no de la misma manera, tal vez no a la misma velocidad, pero siempre hacia adelante, siempre adaptándote, siempre aprendiendo, siempre pasando de largo cualquier límite que intentaron ponerte. Eso es lo que los persigue. Pueden aceptar perder ante la suerte. Pueden aceptar perder ante el poder. Pueden aceptar perder ante la injusticia. Lo que no pueden aceptar es perder ante alguien que simplemente entendió mejor el juego y se negó a jugarlo mal. No te ayudaron, te prepararon. Cada tropiezo te entrenó, cada demora te refinó. Cada tramo de silencio afiló tu juicio. No te volviste esto por accidente. Te volviste esto por prestar atención mientras otros estaban distraídos, por mantener la calma mientras otros entraban en pánico, por elegir claridad mientras otros elegían comodidad. El universo no premia el ruido. Responde a la precisión. Por eso esto se siente definitivo ahora. No fuiste una excepción, fuiste un resultado. Esto es lo que sigue. Dejas de ser algo a lo que reaccionan y empiezas a ser algo que anticipan, donde tu sola presencia mueve resultados, donde avanzas sin dar explicaciones y las cosas igual se acomodan, no porque alguien te ayude, sino porque la realidad reconoce la consistencia cuando la ve. Nunca lo van a admitir, lo van a reformular, lo van a minimizar, se van a contar historias que los dejen dormir en paz. Pero la verdad se queda quieta e intacta. Nunca fuiste una excepción. Fuiste un resultado. Y de aquí en adelante, la historia te pertenece por completo. Así que aquí lo cerramos. No con ruido, no con emoción, con calma, por completo. Todo lo que viste no fue exageración, ni casualidad, ni impulso. Fue claridad acumulándose con el tiempo. Los susurros nunca fueron rumores, fueron advertencias. Y ahora entiendes por qué este capítulo está cerrado. Lo que sigue no necesita permiso, ni aplauso, ni explicación. Simplemente avanza. Ya no hay cabos sueltos ni nada que demostrar. Los susurros cumplieron su función. Las advertencias ya se emitieron. Su capítulo contigo está cerrado. Si esto tocó donde tenía que tocar, déjalo marcado. Escribe 777 una vez más. No por suerte. Como sello, como prueba de que entendiste. Elegido. La puerta ya se abrió. Y lo que sigue, te pertenece solo a ti.